¿Cómo están? Bueno, el día de hoy quisiera compartirles sobre la predicación de la bendita palabra del Señor, pero quisiera más que todo enfocarme sobre las marcas de una iglesia saludable o una iglesia sana. Para comenzar, mis amados hermanos, indicarles que no hay una iglesia perfecta. Sí hay una iglesia sana o saludable. Esto porque, mis amados hermanos, estamos subiendo este video, es que muchas veces los hermanos en la iglesia se preguntan si realmente estoy yendo a una iglesia que es realmente del Señor o es bíblica, ¿no? Cuando uno sale del catolicismo, va a una iglesia, entonces asume que todo lo que se está enseñando allí es correcto, está bien y está tranquilo, pero tiene inquietudes, ¿no? Entonces uno empieza a dudar o escucha algunas prédicas que no le parecen que está bien la iglesia donde se está congregando. Entonces para esos hermanas y hermanos, esto es como una ayuda, ¿no? Para ver si realmente estoy asistiendo a una iglesia sana, saludable, o no estoy asistiendo a una iglesia que es verdadera. Para ello, mis amados hermanos, vamos a comenzar a estudiar las marcas de una iglesia saludable, las marcas de una iglesia sana. ¿Cómo puedo yo saber si una iglesia es sana? ¿No? Si una iglesia es sana o saludable. Para ello vamos a comenzar, hermanos, con una de las marcas que debe existir en una iglesia sana. En una iglesia sana debe predicarse la bendita palabra del Señor. La predicación de la palabra de Dios debe ser expositiva. ¿Qué quiere decir expositiva? Quiere decir que la Biblia debe ser expuesta versículo tras versículo, ¿no? Debe exponerse la palabra de Dios. El que debe exponer es el ministro o el pastor, debe predicar la palabra de Dios. Esa es una de las marcas. Hoy solo nos enfocaremos en esa marca. Es muy triste saber, ¿no? En iglesias que realmente no predican la palabra. Uno sube al púlpito, o el pastor o el ministro sube al púlpito, pero sube no a predicar la palabra del Señor. Solamente usa un versículo, puede ser, o dos versículos. Y lo demás lo hace de manera, solamente lo usa como para entrar y nada más. El resto lo usa de otra manera el púlpito. O sea, ya predica otra cosa, predica los sueños, predica otras cosas, ¿no? Que ha hecho un viaje y ha llegado y cosas así, ¿no? O dando testimonio. Hermanos, eso no se puede catalogar como una iglesia sana. En una iglesia sana se debe predicar la palabra del Señor, se debe exponer, ¿no? Expositivamente. ¿Qué quiere decir eso? Vuelvo a recalcar que se debe predicar versículo tras versículo, ¿no? Si, por ejemplo, estamos estudiando Timoteo, entonces debo comenzar desde el comienzo, desde el saludo, porque son cartas, ¿no? Primera, segundo Timoteo, Tito, son cartas pastorales, ¿no? Ahí encontramos mucha riqueza como sobre la exposición de la bendita palabra del Señor. Por esto, mis amados hermanos, una de las marcas de una iglesia saludable, ¿no? Una iglesia que realmente es sana, perdón, es que se exponga la palabra del Señor. El expositor, el pastor o el ministro debe subir al púlpito a predicar la palabra del Señor, expositivamente. Recalco, debe predicar versículo tras versículo, no debe saltarse
buscando su conveniencia. O tal vez le parece un versículo el que continúa, un versículo, le puede ser difícil, ¿no? De poder explicar, pero como no quiere entrar en detalles, entonces lo salta ese versículo, se pasa a otro versículo. No, no es así, mis amados hermanos. Esa es una de las marcas que a una iglesia se le puede catalogar como sana o saludable. Entonces, esperemos siempre nosotros, si vamos a una iglesia, nos congregamos y veamos si realmente se está exponiendo la palabra del Señor, se está exponiendo mm, la palabra con la Biblia versículo tras versículo. Obviamente el ministro, en este caso el pastor, no tiene que exponer, estudiar el versículo. Ahora, digamos que estamos estudiando, ahorita tengo aquí mi Biblia, ¿no? Digamos que estamos estudiando eh, 1 Timoteo capítulo 4, pero yo para estudiar esto debo irme a su, ¿cómo se llama esto? Más adelante y más atrás, a su contexto. Debo irme al contexto. Y no solo esto, su contexto inmediato sería más adelante o más atrás. Pero para estudiar el versículo 4 de Timoteo debo leérmelo toda la carta de 1 Timoteo. Eso es un ejemplo que yo les estoy dando. La predicación debe ser así, ¿no? Y no se debe salir también de la carta de Timoteo. No se debe tratar de salir. En algunos casos tal vez se puede salir, pero eso es muy escaso, o sea, muy, ya sería, bueno, pero no es aconsejable que se exponga la palabra, ¿no? Como les estoy dando un ejemplo de Timoteo, 1 Timoteo capítulo 4, debo leer su contexto inmediato, que sería el capítulo 3, versículos 16, ¿no? Y debo irme más abajo también. Si digamos estoy estudiando el versículo 1, ¿no? Entonces debo irme más abajo también. Entonces es de esa manera que se debe predicar, se debe exponer la palabra del Señor expositivamente. Eso es una de las marcas que una iglesia sana o saludable debe de tener, ¿no? Y el pastor debe subir al púlpito a predicar, a exponer la palabra del Señor. Bueno, mis amados hermanos, en Timoteo dice, justamente estoy en el capítulo 4, Timoteo, en el libro de Timoteo, quiero decir, ¿no? Mis amados hermanos, Pablo es el quien escribe esta carta, ¿no? Pablo, el apóstol. Dice en capítulo 4, versículo 11, dice la palabra del Señor a su hijo, ¿no? Timoteo. Dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos, el capítulo, 4, 13 dice, entre tanto que voy, dice, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Continúo. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen.
perdón, o hieren, ¿no? Entonces, mis amados hermanos, esto es una de las marcas. Persiste en la doctrina. Entonces, esto nos ayudará, mis amados hermanos, a que los que asisten a la congregación, ellos van a estar tranquilos porque saben que se está exponiendo versículo tras versículo, ¿no? Respetando los contextos, la carta, todo ello. Eso sería una de las marcas, hermanos, hermanas, de una iglesia saludable. Porque cuando tú sales del del catolicismo, entonces tú entras al evangelicalismo, o sea, asistes a una iglesia evangélica y asumes que todo lo que dicen allí es verdad, es verdad. Entonces, pero hay dudas ya, ¿no? Si realmente estoy yendo a una iglesia sana, a una iglesia saludable. Bien, mis amados hermanos, más adelante estaremos subiendo también de otra marca. Espero que esto les ayude, mis amados hermanos. Espero en el Señor. Estos videos tienen un fin de ayudar a los hermanos, hermanas que están comenzando la carrera, comenzando a ir a una iglesia y tal vez tienen estas dudas, mis amados hermanos. El quien les habla tuvo muchas dudas, ¿no? Es por ello que también esta forma de poderles ayudar, subiendo estos videitos, mis amados hermanos. Amén. No tiene el fin de, digamos, ser famoso o algo por el estilo. No, el fin de subir estos videos, es que te ayude de alguna manera, ¿no? Una de las marcas hoy hemos estudiado, mis amados hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos. Amén.